Esta es la historia del primer homicidio de la humanidad. 2 hermanos, una ofrenda y un crimen que por siglos se ha explicado con una sola palabra: envidia. Pero, ¿de verdad es tan simple? ¿Y si la clave de todo no estuviera en los celos de Caín, sino en el tipo de ofrenda que presentó? ¿Y si el famoso castigo de Dios no fuera una maldición, sino un acto de protección que casi nadie entiende? Quédense conmigo, porque vamos a desenterrar una verdad oculta en los versículos del Génesis. Una verdad que nos revela una lección increíble sobre el rechazo, el diálogo y una inesperada misericordia divina. La historia que creemos conocer. Para llegar al fondo, primero hay que repasar la superficie. Todo arranca en Génesis capítulo 4. Conocemos a los 2 primeros hijos de Adán y Eva. Caín, el mayor, se hizo agricultor, un hombre que trabajaba la tierra para sacarle el sustento. Abel, el menor, eligió ser pastor de ovejas, un nómada que guiaba y cuidaba su rebaño. Pasa el tiempo y llega el día de presentar una ofrenda a Dios. Caín, el agricultor, trae frutos de la tierra. Abel, el pastor, presenta a los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de su rebaño. Y aquí la historia da su primer giro trágico. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con el mismo agrado a Caín y la suya. La reacción de Caín es inmediata y visceral. El texto dice que se enfureció muchísimo y andaba cabizbajo. Se llenó de una ira oscura, una amargura que le cambió la cara. Y en ese momento crítico, Dios interviene. Ojo, no para castigarlo, sino para hablar con él. Le pregunta: ¿por qué andas tan enojado y cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha a la puerta. Pero Caín no escucha. Invita a su hermano al campo y, lejos de todo y de todos, se levanta contra Abel y acaba con su vida. El primer acto de violencia de un ser humano contra otro. Cuando Dios lo confronta: ¿dónde está tu hermano Abel?, la respuesta de Caín se convierte en un eco eterno de culpa y rebeldía. No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Esta es la historia que todos creemos conocer. Un simple relato de celos que terminan en tragedia. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo el verdadero mensaje, que es mucho más profundo. La verdad oculta en el relato. El misterio de la ofrenda rechazada. La primera pregunta es obvia. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? La respuesta fácil es que la de Abel era mejor, pero eso es solo rascar la superficie. El problema no era que Caín trajera verduras. De hecho, el Antiguo Testamento permitía ofrendas de granos y frutos. La clave no está en el qué, sino en el cómo. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos da la pista definitiva. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín: la fe. Ahí está la clave. Abel no solo trajo un cordero, trajo los primogénitos y lo más gordo, es decir, trajo lo mejor que tenía, un sacrificio que implicaba vida y sangre, como un símbolo de la seriedad del pecado. Su ofrenda fue un acto de entrega total, de poner a Dios en primer lugar. En cambio, el texto describe la ofrenda de Caín como, simplemente, fruto de la tierra. Muchos teólogos interpretan esto como una ofrenda hecha por cumplir, sin pensar, quizá lo que le sobraba, algo que no le costó de verdad. Mientras Abel dio lo mejor, Caín dio lo justo y necesario. Y para Dios, la intención del corazón pesa mucho más que el ritual. El diálogo ignorado, la advertencia de Dios. Esta es quizá la parte más importante y que más pasamos por alto, la conversación que Dios tiene con Caín antes del pecado. Siempre imaginamos a un Dios sentenciando, pero aquí lo que encontramos es a un Dios que aconseja, que advierte, que ofrece una salida. Si haces lo bueno, serás aceptado. Y si no, el pecado te acecha a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Paremos un segundo a analizar esto. Dios le está diciendo a Caín que el rechazo no es el final del camino. Todavía puede ser aceptado. Le da la fórmula: haz el bien. Reconoce tu error, cambia tu actitud y todo estará bien. Dios no le cerró la puerta en la cara, le mostró dónde estaba la llave. Y luego viene la advertencia, una de las metáforas más potentes de la Biblia.
El pecado está a la puerta. Lo describe como una bestia salvaje, acechando, esperando el momento de debilidad para saltar y devorarte. Te desea, le dice, personificando al pecado como una fuerza que quiere controlarlo. Pero la frase final lo cambia todo. Tú debes dominarlo. Dios le da a Caín la responsabilidad y el poder de elegir. No le dice, estás condenado a pecar, sino tienes la fuerza para resistir. El verdadero pecado de Caín no fue sentir envidia, eso fue solo la chispa. Su verdadero pecado fue negarse a escuchar, rechazar la oportunidad de corregir el rumbo y, conscientemente, abrirle la puerta a esa bestia que acechaba. La tragedia no fue la emoción, fue la elección. El castigo malinterpretado, la verdad sobre la marca de Caín. Después del pecado, llega el castigo. La tierra que Caín cultivaba ya no le dará frutos y será un vagabundo. Un castigo poético. La misma tierra que se bebió la sangre de su hermano, ahora se rebela contra él. Pero lo que pasa después es lo más increíble. Caín, aterrado, se lamenta. Cualquiera que me encuentre, me matará. Tiene miedo de la venganza. Y es aquí donde la historia nos muestra una misericordia divina casi incomprensible, en uno de los símbolos peor interpretados de la historia, la marca de Caín. Durante siglos, esta marca fue terriblemente distorsionada. Se llegó a usar como una justificación despreciable para el racismo, asociándola con un color de piel. Esa interpretación no tiene absolutamente ninguna base en el texto bíblico. De hecho, la Biblia nunca dice cómo era la marca. Lo que sí dice es para qué servía. Dios le dice a Caín: el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La palabra hebrea original es oté, que significa señal o símbolo. No era una marca de vergüenza, era una señal de protección divina. Piénsenlo. En el momento de su peor pecado, cuando más merecía el juicio, Dios interviene para proteger su vida. El castigo era el exilio, sí, pero la marca era un acto de gracia. Era la forma en que Dios decía: la vida, incluso la de este agresor, me pertenece, y el ciclo de venganza se detiene aquí y ahora. La marca de Caín no era una maldición, era la prueba de que la justicia de Dios nunca anula su misericordia. Ecos de la historia en otras tradiciones. Y esta historia es tan potente que no se queda solo en la Biblia. Resuena en otras grandes religiones. En la tradición judía, los comentarios del Midrash imaginan de qué discutían los hermanos. Una teoría dice que se pelearon por la posesión del mundo. Uno se quedaba con la tierra y el otro con las propiedades, y el conflicto estalló en los límites. La historia se vuelve también una lección sobre la avaricia y cómo los conflictos terrenales nos destruyen espiritualmente. En el Islam, la historia se cuenta en el Corán con los nombres de Qabil y Abil. El Corán pone el énfasis en que Alá solo acepta la ofrenda de los piadosos. Cuando Qabil amenaza a Habil, este se niega a defenderse por temor a Dios. Después del homicidio, el Corán cuenta que Alá envía un cuervo que escarba en la tierra, enseñándole a un arrepentido Qabil cómo enterrar el cuerpo de su hermano, subrayando la vergüenza y la pérdida. Estas perspectivas no se contradicen, sino que enriquecen el relato y nos muestran cómo la humanidad lleva milenios lidiando con los mismos temas: la fe, la ira, la culpa y la búsqueda de redención. La lección eterna. Entonces, ¿de qué va realmente la historia de Caín y Abel? Claramente, no es solo un cuento sobre la envidia, es una lección sobre cómo respondemos al rechazo y al fracaso. ¿Lo usamos para mejorar, como Dios le propuso a Caín, o dejamos que nos consuma la amargura? Es una lección sobre la importancia de escuchar esa voz que nos advierte que el mal está cerca, pero que nos recuerda que tenemos el poder de dominarlo. La verdadera batalla no es en el campo contra un hermano, sino en la puerta de nuestro propio corazón. Y finalmente,
Es una lección sobre un Dios mucho más complejo de lo que solemos pensar. Un Dios que valora la fe sincera por encima del ritual vacío. Un Dios que busca el diálogo antes que el juicio. Y un Dios cuya justicia es tan grande que incluye una misericordia capaz de proteger al primer homicida de la historia. La historia de Caín y Abel no terminó en aquel campo. Sigue resonando hoy en cada conflicto familiar, en cada rivalidad, en cada sociedad dividida por el orgullo. Y nos hace la misma pregunta que Dios le hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano? El desafío es que nuestra respuesta sea mejor que la suya. La Biblia está llena de estas historias, que son mucho más profundas de lo que parecen. Si te ha gustado este viaje para descubrir sus verdades ocultas, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte los próximos. ¿Qué otra lección crees que nos deja la historia de Caín y Abel? Déjame tu opinión en los comentarios, que me encanta leerlos. Y si quieres que descubramos un misterio en particular, déjanos saberlo. Hasta la próxima.